Atención Colombia, se le cae el teatro al presidente de Ecuador con Gustavo Petro. Ustedes recuerdan que hace pocos días pues el señor presidente de Ecuador informó que pues instalará aranceles del 30% a productos colombianos. Esto lo que hace es perjudicar a los ecuatorianos, señores. Por supuesto, Gustavo Petro dijo, no hay venta de energía más a Ecuador hasta que nuestra seguridad energética esté segura. Así están las cosas. Y aquí Paula Cabezas Castillo nos dice, esto es una respuesta técnica a la retaliación política del pedido del presidente Gustavo Petro sobre Jorge Glass, un preso político. A Daniel Noboa el país no le importa y la frontera aún menos, ni siquiera la conoce. Si alguien ha mostrado interés real en pacificar la frontera común ha sido Gustavo Petro, quien desde hace años solicita la apertura del puente sobre el río Mataje, obra impulsada durante el gobierno de Machir Rafael, precisamente para garantizar presencia institucional en ambos estados. Y pues acá le preguntamos al mitómano Daniel Noboa, ¿cumplió con estas mesas técnicas que en un encuentro con Gustavo Petro prometió? Recordemos ese instante. Nuestra frontera común, el río Mataje, la posibilidad que esa región contigua, en lugar de ser el cruce de economías ilegales, ilícitas, de armas, etcétera, sea el cruce de economías lícitas que permitan la prosperidad de los pueblos al lado y lado de la frontera. El cuidado de esta zona que es común. Conversamos sobre el tema Mataje, vamos a tener una mesa de trabajo entre nuestros ministerios de defensa para analizar y tomar la mejor decisión. Al final del día, los beneficiarios deben de ser las poblaciones que están ahí y el progreso de las dos naciones. Nuestra frontera común. Pero el tipo no está pensando en el progreso de la gente, ¿no? Porque su mensaje así intimidatorio fue, hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los $1.000 millones anuales, pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real de enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy Ecuador asume. ¿Quiere utilizar las estrategias de Donald Trump poniendo aranceles? Hágame el bendito favor. Pues esto le respondió Gustavo Petro a este señor, ¿no? El colega no me quiere nada. Criticó la tasa de seguridad de Noboa y recuerda el apoyo eléctrico brindado a Ecuador. Escúchenlo, por favor. Y también tiene que ser colocada en Ipiales, para responderle aquí al colega presidente de Ecuador que no me quiere nada, a pesar de que me invitó a su casa. Entonces las invitaciones y no me gustan ni 5 porque no sé para qué era. Pero bueno, le vendimos energía cuando necesitaban. Ahora como no necesitan, pues están viendo de saber quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar a veces. Ahí en Ipiales, sabemos, estamos cerca al mar, la transacción de narcóticos de Colombia hacia Ecuador puede ser por mar, es lo más seguro. Pero necesitamos un radar de prevención en las alturas del Nudo de las Papas, cerca de la frontera, para que no haya transferencia de aviones con narcóticos. Ahora bien, y claro, el golpe mortal del gobierno del presidente Gustavo Petro a Daniel Noboa revela negocios corruptos del presidente ecuatoriano. El gobierno del presidente Petro, en especial su ministra de Comercio Diana Morales y su ministro de Energía Edwin Palma, pues respondió contundentemente a la subida de aranceles pues a Colombia, ¿no? Por parte de este señor Noboa. Escuchen aquí a este señor Porras. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no espera la respuesta contundente por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro ante la subida de aranceles del 30%. Tampoco que se revelara su plan corrupto para robarse el negocio de energía eléctrica en el Ecuador, principal motivación para haber iniciado esta guerra arancelaria. Primero, vayamos por lo obvio. Esta medida claramente afecta más a Ecuador que a Colombia. Y es que Noboa le estaría subiendo un 30% el costo a los insumos productivos que importa Ecuador de Colombia. Esto va a hacer que con el tiempo suban los costos, los precios y por ende que se genere inflación. ¿Quién va a terminar pagando todo esto? El pueblo ecuatoriano. Pero adicionalmente, el gobierno del presidente Gustavo Petro, principalmente la ministra de Comercio y el ministro de Energía, respondieron contundentemente. Esta madrugada el Ministerio de Comercio anunció la toma de una medida recíproca. 30% de aranceles a 20 productos ecuatorianos. Y ahora algo muchísimo más grave para la economía ecuatoriana. Ecuador en el 2024 tuvo una crisis energética, tenían apagones de hasta 14 horas. Por esta razón Colombia les comenzó a vender energía eléctrica. Y adivinen qué, esta mañana el ministro de Energía anunció que vamos a dejar de venderles energía eléctrica a Ecuador. Y es en este punto donde está lo más importante de por qué Daniel Noboa inició la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia. En Ecuador la generación de energía está a cargo del Estado.
Por esta razón es que los gobiernos de derecha dejaron de hacerle mantenimiento a las hidroeléctricas para que estas con el tiempo fallaran, lo que ocurrió en el 2024 y causó los apagones de hasta 14 horas. Causado el problema, se decreta el estado de emergencia y allí se plantea una muy bien retribuida solución. Daniel Noboa empezó a contratar empresas privadas para poder generar energía eléctrica y esto desató muchísimos escándalos de corrupción. Uno de los más conocidos es Detroit, empresa privada norteamericana de quien no sabemos quiénes son sus socios, pero que sí podemos suponerlo, que le vendió a los ecuatorianos plantas generadoras de energía eléctrica usadas como si fueran nuevas. Hace unas semanas la Corte Constitucional en el Ecuador rechazó que se pueda privatizar el negocio de energía eléctrica en este país. Por esta razón es que Daniel Noboa generó toda esta crisis, toda esta guerra arancelaria. Ahora que Colombia va a dejar de vender energía eléctrica al Ecuador, es cuestión de tiempo para que nuevamente hayan apagones y se genere una crisis de energía eléctrica. Y ese va a ser el momento que va a utilizar Daniel Noboa para robarse el negocio de generación de energía eléctrica en el Ecuador, privatizarlo y entregárselo a sus amigos, familiares e incluso al mismo. Y recuerden, queridos hermanos ecuatorianos y latinoamericanos, la hermandad de nuestros pueblos, el comercio entre nuestros países tiene que estar por encima de los gobiernos de turno. Increíble el poder cómo cega a estos presidentes como el señor Daniel Noboa, ¿no? Es que muchos medios están criticando lo que está haciendo este señor. Por ejemplo, aquí la periodista rusa del canal Red AM analiza cómo se derrumba Ecuador con una deuda del FMI y con un aumento de la crisis de seguridad, mientras este señor impone 30% de impuestos al señor Gustavo Petro y al país Colombia, ¿no? ¿Será una cortina de humo? ¿Ustedes qué creen? El Fondo Monetario Internacional tiene a Ecuador contra las cuerdas. El año 2026 podría ser para los ecuatorianos todavía más difícil que los anteriores. Por un lado, la deuda que tomó Daniel Noboa al Fondo Monetario Internacional y que se sumó a los compromisos financieros que ya habían adquirido Lenín Moreno y Guillermo Lasso. No hace nada más que crecer esta deuda porque los intereses hay que pagarlos. Por el otro, los ingresos petroleros con los que se podrían saldar estos intereses no hacen más que menguar por el derrumbe de la producción petrolera, resultado de la brillante gestión del alumno aventajado de Donald Trump. En cuanto a la deuda con el FMI, la cosa tiene muy mala pinta. Ecuador ya es el tercer país más endeudado con el fondo. Entre los años 2026 y 2034, Ecuador deberá destinar más de 11.600 millones de dólares al FMI y de ellos, solo en concepto de intereses, pagará más de 2.468 millones de dólares. El panorama lo completamos con la crisis de seguridad que atraviesa el país desde hace años y como broche de oro las denuncias de narcotráfico contra las empresas familiares de Noboa. En medio de todo esto, el presidente ecuatoriano, que por no controla ni los cargamentos de banana de su propia empresa, decidió sancionar a Colombia por supuestamente no controlar la frontera con Ecuador. A partir de febrero le va a aplicar aranceles del 30%, tasa de seguridad le llama, a todas las importaciones procedentes de Colombia por la falta de acciones firmes por parte de ese país para enfrentar el narcotráfico. ¿Y por qué dicen de este señor que tiene una empresa bananera? Pues ha resultado en líos del narcotráfico. Hágame el favor, ¿no? Llega ahí este señor, saca pecho diciendo que es que Ecuador está colaborando con el narcotráfico, pero le han encontrado polvo blanco en embarques de banano que exporta este señor a Balcanes de Europa del Este. Hágame el favor. La familia del presidente de Ecuador, país por el que transita la cocaína que distribuye la banda criminal Comandos de la Frontera y otras, está vinculada con los embarques de droga que han llegado hasta los Balcanes en Europa del Este. El presidente Noboa, no obstante, asegura que terceras personas han contaminado sus embarques de banano a Europa. A todos los criminales narcochavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente. Mientras el presidente Daniel Noboa defiende a Ecuador como víctima del crimen organizado transnacional y se declara partícipe en la cruzada contra las drogas, una investigación periodística internacional señala el vínculo de su empresa privada con las drogas. El reporte fue publicado por el Proyecto de Denuncia del Crimen Organizado y la Corrupción OCCRP, que documenta cómo redes del narcotráfico de los Balcanes habrían utilizado exportaciones legales de banano desde Ecuador para esconder cargamentos de cocaína con destino a Europa. Lo primero fue encontrar que Noboa Trading, la empresa vinculada, digamos, a la familia del presidente Daniel Noboa, apareció en una investigación de la Fiscalía en Croacia. A partir de este primer hallazgo, con el apoyo de colegas de los Balcanes, pudimos ver que la empresa Noboa Trading aparecía en chats encriptados de personas presuntamente vinculadas al crimen organizado. Según la investigación, estos chats incluían detalles precisos de cargamentos, fechas, nombres de barcos y números de contenedores, información que luego fue verificada con registros reales de exportaciones de banano. Los detalles que entregan los chats, pues los verificamos y sí correspondían a envíos que se habían hecho en su momento reales de banano de Noboa Trading. Y al cruzar los documentos de Croacia con documentos de la Fiscalía de Serbia,
pues ahí pudimos identificar quiénes eran los interlocutores. La investigación es clara en un punto. No existe ninguna condena judicial ni evidencia de la participación del presidente Noboa o su familia. Sin embargo, tiene relevancia pública. No hay evidencia de que Noboa Trading estuviera al tanto de este tráfico de cocaína, pero al ser una empresa donde el presidente Daniel Noboa trabajó y que fue beneficiario final hasta hace unos años, es un tema de interés público. Esto en todo caso pues muestra, digamos, estas vulnerabilidades un poco sistémicas que puede haber en Guayaquil, en el principal puerto de Ecuador, como en muchos puertos en Sudamérica obviamente, con controles débiles. Esta investigación expone cómo las rutas del narcotráfico se infiltran en economías legales y cadenas comerciales formales. ¿Ustedes qué dirían, no? La empresa de Noboa metida en estos líos, ¿no? Pero lo que más llama la atención en toda esta guerra de aranceles es que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, estuvo en Guayaquil, donde dio una conferencia sobre liderazgo y recibió un doctorado honoris causa. Una cosa es que en Davos está Noboa con Trump y el señor Álvaro Uribe Vélez en Guayaquil. ¿No le suena como raro que haya pasado esto? Una presión para el gobierno de Gustavo Petro. Al terminarse para elecciones, una estrategia política, y el señor Uribe Vélez, lógicamente, factura políticamente esto, ¿no? Uribe se refirió a estas tensas relaciones por las que ahora atraviesan Colombia y Ecuador. Hágame el favor. Su visita obedeció a una invitación privada de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil. Una conferencia sobre liderazgo y manejo de crisis, a la cual acudieron desde políticos hasta funcionarios, desde empresarios hasta exministros. Aunque más allá del tema de la charla, el expresidente colombiano estaba consciente de que hoy en particular hay un tema específico que atrae la atención de todos. Que es la situación que se ha presentado entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Ecuador. Pero prefirió abordar el tema no frente a la prensa, sino dentro de su conferencia, y con pinzas, sin dar un apoyo o un rechazo total a ninguno de los dos bandos. Por un lado, hay que recuperar las cenizas de la comunidad andina para que vuelva a florecer. Lo que sí me parece muy importante es que el presidente de Ecuador da una señal inequívoca de que hay una voluntad para derrotar la violencia y el narcotráfico. Ojalá tenga éxito. Dio un rodeo por el tema que llegó incluso hasta la ideología que hoy gobierna en Colombia. Esa experiencia de Chávez y Maduro, que además se convirtieron en unos saboteadores de la unidad andina y en unos saboteadores de la necesidad de que todos los países se ayuden en materia de seguridad, no se puede repetir. Es para reflexionar. Independientemente de la orientación ideológica de un gobierno o del otro, tiene que haber colaboración alrededor de ese tema que se llama la seguridad. Dijo explícitamente que no iba a referirse a la política ecuatoriana, así que centró su conferencia en los retos que supone asumir un liderazgo político y timonear una crisis, como las que suelen afectar a los países de la región. Al final de su intervención, el expresidente colombiano recibió el doctorado honoris causa por parte del cuerpo directivo de la universidad. ¿Qué tal, mojando pantalla este señor? Le dicen acá, habló de los falsos positivos. Es curioso que en este momento de crisis pues se presente esto, ¿no? Por otro lado, Colombia, resulta que a Iván Cepeda lo quieren sacar de la consulta popular el próximo 8 de marzo, ¿no? Durante el primer encuentro regional de mujeres con Iván Cepeda, realizado en el sur del país, el candidato presidencial ratificó que está plenamente habilitado para participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo y que no permitirá ninguna violación de sus derechos políticos. Él lanzó un comunicado, ¿no? Algunos medios de comunicación comienzan a plantear desde ya la posibilidad de que mi inscripción para la consulta del próximo 8 de marzo sea impugnada por el Consejo Nacional Electoral. Hemos advertido desde el Pacto Histórico y desde mi campaña que una decisión de esta naturaleza configuraría una clara violación de nuestros derechos a la participación política, dado que la consulta del 26 de octubre del 2025 se realizó pues el pacto histórico y que tenía un carácter partidista y no interpartidista, porque se ha pretendido presentar esta consulta como esto, ¿no? Sin embargo, ya aquí Blue Radio empieza a entrevistar, por ejemplo, al presidente del Consejo Nacional Electoral, donde él dice que esperarán las inscripciones para esta consulta y ahí sí dar el zarpazo. Hágame el favor. Alegría saludarlos esta mañana fría y lluviosa. Quiero contarles que por primera vez en la historia de este país, por primera vez en la historia de nosotros del Consejo Nacional Electoral, desde que tenemos administración y autonomía administrativa y financiera, tenemos la capacidad y tenemos la gran plataforma de capacitar 6 millones de testigos. 6 millones de testigos que van a tener los partidos políticos, las agrupaciones políticos y todos los candidatos.
Yo creo que es tan importante esto de la elección y la postulación de los testigos, de la importancia de lo que ha pasado en este país. Vamos a tener la capacidad de que en cada mesa, en las 127.000 mesas, vamos a poder tener un testigo electoral de cada agrupación política. Vamos a tener cobertura en todo el país, 32 departamentos, 1.104 municipios. Magistrado, lo escucha Néstor Morales. Gracias, Andrés. Hola, doctor Quirós, buenos días. Néstor, qué alegría saludarte. ¿Cómo doctor, estás? Gracias por acompañarnos. Doctor Quirós, ¿es definido ya que solamente va a haber una tarjeta electoral para las consultas, sin importar si hay 2 o 3 consultas? A ver, quiero contarte que esa decisión, el registrador que nos mostró la tarjeta, lo hace con la mayor transparencia y garantía para poderle, como él lo dice, el secreto al voto. El reto que nos llega, ya no es ese, el reto que nos llega aquí en adelante es cómo capacitamos y cómo damos pedagogía a toda la ciudadanía para que pueda saber que no puede marcar sino una sola opción Consulta. para poder... Por eso, pero va a haber un solo tarjetón electoral. Claro, una sola tarjeta. Una sola tarjeta, porque eso le garantiza la transparencia y el secreto al voto, como lo dice bien el señor registrador. Claro, pero aumenta también la posibilidad de confusión, ¿no? Un poquito. Claro, Néstor, es que ahí era la preocupación. La preocupación no es de las instituciones, sino de la responsabilidad que tenemos nosotros como institución, ustedes como medios, de la pedagogía que vamos a tener en todo el país, de que la gente pueda y tenga el conocimiento de cómo votar. Pero oí que usted hizo críticas a esa decisión de una sola tarjeta electoral ayer, ¿no? No. Néstor, la crítica no es mía a la tarjeta, porque eso es de origen legal. La preocupación que tengo sobre eso es la capacidad que tengamos de llegar a la pedagogía. ¿Por qué? Porque en este momento todas las campañas, todas las agrupaciones están enfocadas en sus campañas y no en la pedagogía, que es tan importante. Pero mire, doctor Quirós, que sí, los ciudadanos vamos a enfrentarnos a un dilema. A mí me entregan, cuando vaya a votar en las elecciones de marzo, dentro de mes y medio, ¿cierto? Me entregan un solo tarjetón electoral con todas las consultas. Y va a haber por lo menos 2. ¿No es verdad? De pronto una tercera. Sí. Yo podría tener la tentación de marcar más de una. Si me entregan una tarjeta electoral. Pero es que se anula el voto. Es que, exacto, de eso se trata la pedagogía. La pedagogía, más allá de eso, es indicarle a las personas que por más que quieran marcar, no pueden, solamente uno, porque es la opción real la que puede hacer válido el voto. Porque si no podemos llegarle con pedagogía a las personas, no vamos a tener mucha participación, pero con muchos votos tal vez nulos o no marcados. Entonces yo creo que de aquí parte el compromiso, y estamos de la mano con la registraduría en eso, no en el compromiso de que sea una o otra, sino que realmente sea la pedagogía. Claro, y esa pedagogía la van a hacer ustedes desde el Poder Electoral, quiere decir, la registraduría y el Consejo Electoral van a ser los encargados de decirles a los colombianos cómo deben marcar esa tarjeta, porque entre otras hay otra novedad adicional, y es que esta vez van a entregar esa tarjeta junto a las de Senado y Cámara. Antes era opcional, usted tenía que pedirla en el momento de ir a la mesa de votación. Mira, la pedagogía, claro que tenemos que hacer. Yo creo que es una responsabilidad como corporación. La vamos a hacer. Yo creo que en esta gran plataforma que estamos lanzando hoy de testigos, vamos a tener que capacitar a los testigos para que ellos sean los multiplicadores de la pedagogía de la ciudadanía. Los partidos políticos tienen que ser ellos tienen que ser los que están ahí, los capacitados, los testigos, los observadores y los auditores de sistemas deben tener la información clara, que puedan ser los multiplicadores de esa información. Sí, doctor Quirós, una pregunta final. ¿El doctor Cepeda, Iván Cepeda, va a poder participar en la consulta del Frente Amplio? Néstor, hasta que no sea radicada esa consulta y llegue a la sala plena y un magistrado tenga ponencia para discutir en sala, no podemos decir ninguno de los magistrados está autorizado, porque tendría que apartarse la discusión cuando eventualmente llegue. Hoy en este momento no hay ninguna solicitud, por eso no podemos pronunciarnos sobre eso. Pero tendrían que pronunciarse en tiempo récord, porque las elecciones son dentro de 6 semanas. Claro, Néstor, cuando llegue la solicitud al Consejo Nacional Electoral, tomaremos la decisión. Acuérdate que nosotros hacemos parte de un cuerpo colegiado, tomamos decisiones por mayoría de 6 de los 9 votos y llegará la decisión. ¿Tendrá que ser en tiempo récord? Sí, pero yo creo que tenemos la responsabilidad corporativa de hacerlo. ¿Hay algún antecedente de un candidato que haya participado en 2 consultas? No. Sí. ¿La del 26 de octubre se considera una consulta interpartidista? Mira, esa pregunta que tú me haces es la que tendremos que resolver cuando llegue la solicitud de revocatoria de los candidatos. No, si me pronuncio sobre eso, tendré que apartarme más adelante de alguna discusión que posiblemente llegue al Consejo Nacional. Doctor Quirós, ya hay un magistrado de la Corte Constitucional hoy en problemas por bocón. Así que no lo voy a presionar más. Néstor, permítame hacerle la última pregunta al doctor Quirós sobre los tiempos. Para los candidatos que hipotéticamente o eventualmente piensen en retirarse de esa consulta, ¿cuál era el plazo límite, doctor Quirós? No, el plazo ya pasó. Vendrán las investigaciones cuando haya lugar. El plazo para postularse y para retirarse ya pasó. Entonces, si me van a preguntar qué pasa ahora en adelante, me imagino que llegarán las investigaciones. Una vez llegue la solicitud al Consejo Nacional Electoral, le daremos el trámite de cualquier investigación. ¿Cómo les parece, no? Quieren sacar al señor Iván Cepeda, ¿no? Y es que la MOE dice, o uno de sus funcionarios dice, que Iván Cepeda estaría inhabilitado. Sin embargo, la directora dice que eso tiene que tomar la decisión el CNE.
Miren lo que dijo aquí este integrante pues de la MOE, ¿no? Del todo. En opinión de ustedes, en la MOE, el candidato Iván Cepeda y el señor Daniel Quintero pueden participar sin temor ninguno en la consulta del 8 de marzo o se van a meter en problemas. Bueno, la primera claridad es que le corresponde esta decisión a la autoridad electoral, Consejo Nacional Electoral. Y tenemos ahí dos posiciones jurídicas que vale la pena poner en la mesa. La primera es que, de acuerdo a la Ley 1475 del año 2011, en su artículo 7, se dice que las personas que participen en una consulta que es en calidad de precandidatos, luego de ese proceso de votación, son candidatos para determinado proceso electoral, razón por la cual las consultas que dieron en octubre seleccionaron al candidato a la presidencia de la República para las elecciones del 31 de mayo, razón por la cual, por motivo de ello, no podría presentarse a las consultas del 8 de marzo el candidato Iván Cepeda, y lo mismo para Daniel Quintero, que si bien formalmente dice que no participó en la consulta, lo cierto es que quedó inscrito al punto que la Registraduría Nacional del Estado Civil le rechazó la inscripción de un grupo significativo de ciudadanos. La otra postura jurídica es que precisamente las consultas, al ser un mecanismo como de decisión interna de los partidos políticos, ellos bien podrían decir que participan en la consulta del 8 porque fue una decisión interna para seleccionar un precandidato a estas consultas y que así lo manifestaron en ciertos documentos, y que por la libertad que ellos tienen y la autonomía pues podrían bien presentarse. Le corresponde definir ese asunto a la autoridad electoral. Yo me inclino a señalar que efectivamente no podría llegar a presentarse por la regulación del artículo 7 de la Ley 1475 y por la misma forma que quedó diseñada la tarjeta electoral para las consultas. Don Frey, si a usted lo llamara el candidato Cepeda y le dice, mire, don Frey, venga aquí, sálgame de este lío, ¿participo o no participo? Usted le dice, yo le recomiendo que no. Sí, de todas maneras, hay algo que uno podría saber dentro de esa asesoría. Pues sí, no es tanto porque de todas maneras está la intención, quiere participar, pero la autoridad electoral será la que le rechazará y al final es la que toma la decisión. Raro esto, ¿no? Que el CNE quiera tomar decisiones que no favorecen al candidato Iván Cepeda. ¿Qué tal esto, no? La directora de la MOE pues contradijo a este subdirector de la MOE, ¿no? Dice ella que pues esto tendrá que tomarlo en decisión el CNE, ¿no? Aclaró que la MOE no ha adoptado ninguna posición frente a las cuales movimientos o partidos políticos puedan participar en estas consultas del 8 de marzo. Mucho cuidado, pero miren lo que se entera uno del negocio. Por algo es que la señora aquí, Ingrid Betancourt, viene cada 4 años a hacer política. Resulta que este organismo del CNE triplicó el valor que paga por cada voto. En octubre, cuando era la consulta de Iván Cepeda, eran 2.555 pesos que pagaba por voto. Y para las consultas, o que reponían por voto, y para las consultas de marzo serán 8.287 pesos. La pregunta quedó sin respuesta del Comité de Seguimiento Electoral, señores. ¿Cómo así que triplicaron el valor por cada voto de reposición? Y esta semana, en la reunión del Comité Nacional de Seguimiento Electoral, hubo una pregunta que se quedó sin contestar por parte de los asistentes. La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, puso de presente una diferencia que nadie pudo explicar. El 24 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral emitió la resolución 12111, en donde estableció que cada candidato que participe en las consultas de marzo puede gastarse aproximadamente 19.000 millones de pesos, monto que resulta muy alto si se considera que son precandidatos que buscan tener un cupo en la primera vuelta. Sin embargo, la mayor sorpresa es que el CNE decidió que el Estado le va a reconocer a cada candidato, en función de los gastos que reporten, 8.287 pesos por cada voto que obtengan. Es decir, que si un candidato obtiene hipotéticamente 1 millón de votos, tendría derecho a que el Estado le reponga gastos hasta por 8.200 millones de pesos. Si, como se prevé, las dos consultas que están definidas hasta ahora obtienen entre 6 y 7 millones de votos, el Estado tendría que reponer gastos por más de 50.000 millones de pesos, si es lo que acreditan los candidatos. Pero la pregunta que se quedó sin responder fue por qué se adoptaron semejantes cifras si para la consulta que se llevó a cabo en el mes de octubre del año pasado, si hace tan solo 3 meses, la resolución 205 del año pasado estableció que reconocería la suma de 2.555 pesos por cada voto. ¿Qué explicación hay para que ese valor se hubiera multiplicado por más de 3 en ese periodo? ¿Por qué para la consulta de marzo van a pagar 8.200 pesos por voto y para la de octubre, donde se eligió a Iván Cepeda, se pagó 2.555? Aquí podría estar la explicación de por qué hay tantos precandidatos. Si alguno de los del 1%, como se les llama a los que han registrado poca intención de voto en las encuestas, obtiene una cifra pequeña, digamos de 100.000 votos, podrá reponer gastos por más de 8.000 millones de pesos. De ahí vienen quién paga esto. Todos los colombianos. De ellos no sale un puto peso. Aquí dicen, recuerden que los políticos tienen un negocio impresionante con esas consultas con los partidos y se financian con la plata de todos los colombianos a través de esas consultas. Y hay mucho dinero para repartir, señores, y para apuntarle a la presidencia. ¿Qué tal esto? ¿Por qué creen? El tigre necesita pararse de la quiebra y los de la gran consulta uribista andan empañados.
qué tal esto. Colombia, hasta acá este video. Muy amables y hasta pronto.